la grabación, ¿cierto? A menos que haya alguien que no desee ser grabado, pues nos dice, ¿no? Bien, entonces, la semana pasada, iba a decir la clase pasada, hace 2 días, hablamos de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, por sus siglas, TAG, ¿no? TAG. Habíamos mencionado algunas características del TAG y lo mismo con respecto a las fobias específicas. Vimos algunos criterios según el DSM. Luego les voy a explicar por qué desde el DSM-5 y por qué no del CIE-11 o del CIE-10, ¿no? Y hablamos que en el trastorno de ansiedad generalizada utilizábamos diversos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Hay entrevistas semiestructuradas como las entrevistas estructuradas. Aquí vamos a repetir un poco para este día, el día de hoy, el uso de las entrevistas semiestructuradas como el ADIS-C, ¿no? Que en sus siglas en inglés sería entrevista semiestructurada para el diagnóstico de la ansiedad en niños, ¿no? Esas siglas están en inglés, ¿ok? También yo particularmente uso el CHIPS, ¿no? Es una versión para psiquiatras, pero que la entrevista pues obviamente recoge bastante información y nos sirve a los psicólogos también. Entonces, yo lo recomiendo bastante el CHIPS. También es una entrevista estructurada, ¿no? Pero te puede aplicar por partes de acuerdo a los trastornos que posiblemente pueda tener el niño o adolescente. Luego hablamos de checklist, ¿no? El más conocido y que les decía que me interesaba mucho era el CBCL de Achenbach, ¿no? Es una lista de chequeo, ¿no? Y luego los famosos y más conocidos autoinformes, ¿no? Para ansiedad teníamos el SCAS, el MASC y el STAI, ¿no? Y les decía que yo utilizaba bastante el SCAS, ¿no? Que es un cuestionario de ansiedad infantil de Spencer. Luego las técnicas de observación. La observación análoga significa crear un ambiente en el consultorio, ¿no? En la oficina de atención, que simule, ¿no? La experiencia vivida. Y esto también es algo que se puede hacer para trabajar el estrés postraumático. O también, si es que ustedes están en el lugar, la observación in situ, ¿no? En el lugar mismo. Y finalmente, evaluaciones fisiológicas, les habla de la importancia de la presión arterial, ¿no? La presión siastólica o la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Luego vimos los pasos de cómo se trabaja en el caso del TAG, pero que también es más o menos la misma lógica para el resto de trastornos, un proceso de recepción del caso y evaluar el caso primero, luego formular, ¿no? Lo que vendría a ser el diagnóstico, pero contando una historia de acuerdo a algún modelo, ¿no? Que explique este trastorno y finalmente sobre esta formulación proponer el tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente en terapia cognitiva conductual, que es el enfoque desde el que estamos eh, enfatizando, ¿no? Estas intervenciones que estamos proponiendo, pues primero se comienza con la psicoeducación, luego el desarrollo de habilidades y finalmente con prevención de recaídas, ¿no? Hablamos de algunas características clínicas del TAG. En caso de los niños, explicamos los modelos, algunos modelos, no son todos, hay más modelos que explican el TAG. Luego pasamos al tema de fobias específicas, dimos algunas características, hablamos de los miedos más frecuentes, ¿no? De acuerdo a la edad. Vimos de manera general la jerarquía de miedos, pero hoy lo vamos a ver un poquito más. Hablamos de técnicas de relajación y analizamos un caso, ¿no? El caso que analizamos fue el de S de 11 años, ¿no? Que tenía dificultades para el colegio, pero también había empezado a caerse su cabello. Y algo que me había olvidado mencionar, y no lo había puesto ahí, era que ella no deseaba hacer sus tareas, o mejor dicho, perdón, tenía mucha preocupación por sus tareas, eso me había olvidado mencionar. Por eso cuando ya estaba haciendo el proceso de diagnóstico, claro, no la captaban algunas cositas
con el tema de ansiedad y más se habían ido las intervenciones de ustedes por el tema de la familia, ¿no? Que también es importante, como les dije, y era un factor clave también en este proceso, ¿no? Vimos su historia de desarrollo, el motivo de consulta y empezamos a hacer las hipótesis, hicimos la evaluación con el WIS 4, eh, cruzamos información con la boleta de notas, aplicamos un pequeño tamizaje de afectación psicosocial a través de este cuestionario, lista de chequeo en todo caso, ¿no? De síntomas pediátricos, ¿no? Que les mencioné que sí se utiliza en el Ministerio de Salud también, pero es poco popular, digamos, no es muy popular. Luego vimos el tema de elaboración de depresión para descartar depresión y cuando evaluamos ansiedad observamos que sí, ¿no? Había un indicador alto, ¿no? En ansiedad generalizada, ¿no? Y ahí empezamos a armar el caso, ¿no? ¿Cómo explicamos el caso desde lo que vamos hallando, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos. Estamos repasando por si acaso la proyección del día 1, ¿ya? Un pequeño repaso, ¿no? Vimos que nuestra propuesta de intervención trabajábamos con los padres porque habíamos señalado que el papá sobre todo estaba ausente y la mamá tenía algunas conductas bastante, por decirlo así, bastante cuestionables, ¿no? Luego con la niña y finalmente con toda la familia, ¿no? Entonces, en base a eso, planteamos la psicoeducación con padres solos. En este caso fue trabajar primero con los padres solos, luego trabajar ya con la niña sola, ¿no? Con algunas pautas, algunas estrategias, y luego venía ya la parte del entrenamiento, ¿no? Con la niña y finalmente con la familia, que les comentaba que cuando trabajan con niñas y, bueno, con el paciente, por así decirlo, niño, adolescente, y luego con la familia, pueden también, de acuerdo a la edad, ¿no? Trabajar las sesiones mixtas, digamos, es decir, ¿no? La sesión puede ser media hora con la niña y media hora con la familia, ¿no? Incluyendo a la niña también o solo a los padres, pero si la niña no va a participar, ustedes tienen que tener algún recurso para que no se aburra, ¿no? De repente va a estar en otro ambiente y se va a estar aburriendo, va a estar tocando la puerta diciendo me quiero ir, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Vimos algunas estrategias para el tema de relajación, el termómetro de emociones, que hoy lo voy a mencionar también, registro de peligros, un cuadro para trabajar lo que es pensamiento, emoción y acción, ¿no? Ir uniendo la relación entre pensamiento y acción, que también es importante, ¿no? Para el día de hoy. Este es un ejemplo ¿no? de un niño. Y las preguntas del cazador que vienen a ser las estrategias de reestructuración cognitiva a través de preguntas para enfrentar pensamientos miedosos, por así decirlo. Y con eso terminamos el día viernes, ¿ya? Eso fue más o menos lo que vimos. Y sobre eso, el día de hoy, pues vamos a compartir el segundo día, ¿no? Referente a esto, ¿no? A la adolescencia. Como les comentaba, vamos a partir del análisis de caso, ¿ya? Porque la vez pasada lo pasé así como ahora, lo he pasado muy rápido, ¿no? Y creo que a veces eso es lo que, el caso, ¿no? Es lo que más nos atrae a veces, ¿no? Luego vamos a ver los conceptos de TOC y de trastorno de estrés postraumático y discutimos, ¿no? Algunas cositas al final, ¿no? Por parte de ustedes, los participantes. Bueno, creo que había visto una manito levantada de Cristi. Cristi, adelante, por favor. Ya, ya, gracias, Cristi. Ya está la opción de grabar, ya lo puse. ¿Qué más me han puesto en el chat? Si voy a pasar el material, sí, el material yo le entrego a CEPIC y ustedes se ponen en contacto con ellos y, ¿no? Obviamente hacen todas las facilidades, ¿no? Para que ustedes puedan acceder a los materiales que se están presentando. Araceli también dice que recién ingresa a esta capacitación. Bienvenida, Araceli. Walenti también pidió un repaso. Saferbu o Caferbu, ¿no? También pedía repaso, ¿no? Y también Jaime Custano. Jaime, ¿no tienes relación con algún profesor de San Marcos? Recuerdo un profesor de apellido Cuscano que nos enseñaba evaluación, ¿no? Sobre todo me enseñó a mí el tema de la aplicación de las escalas Wechsler.
y del Stanford Bean, si mal no recuerdo. No, no, Abel Cuscano, no es tu tío, por ahí, algún familiar? ¿No? Ok. Bueno, recuerden participar, por favor, estimados amigos, con confianza, pueden pedir la palabra. El día uno hemos tenido muy buena dinámica para poder compartir, discutir, debatir, ¿no? Bueno, no veo algunos que participaron del día viernes, pero les invito, por favor, a tomar la palabra, a dar sus observaciones, o si hay alguna pregunta, háganla, por favor, no, yo voy a detenerme y voy a atender las dudas que tengan, ¿ok? Bien, ¿listos para analizar un caso? Si es que no hubiera alguna duda, ¿todos listos? A ver, manitos, reacciones, like, ¿sí? ¿Todos listos? ¿Sus marcas listos? Ya, muy bien, muchas gracias, qué bueno. Listo, entonces vamos a empezar con el caso. El motivo de consulta. A ver, es el caso de J. Por cierto, no hay apellido J, ¿cierto? J de 14 años. ¿Ya? Tiene una hermana mayor de 18, o sea, son solo dos ellos, ¿no? Dos adolescentes. Y es derivado por la escuela, ¿no? La escuela le ha dicho a la mamá que busque un psicólogo o un consultorio de psicología porque está presentando baja concentración, J sueña despierto, ¿no? Y la mamá cuando viene a la atención dice que, bueno, no, ella está viniendo por el tema de la derivación de la escuela, pero para ella su hijo no tiene ningún problema mental, ¿no? Solo desea saber si tiene un problema académico por el tema de la baja concentración, porque le han dicho por ahí, le han hablado de ese problema que se llama déficit de atención, ¿no? El TDAH, ¿no? Entonces quiere saber si tiene eso, pero ella asegura y dice, mi hijo no tiene ningún problema de salud mental, ¿no? ¿Ok? Y vamos a empezar a recoger datos, ¿ok? Vamos a recoger datos desde el nacimiento, ¿ok? Ya dijimos que la hermana le lleva por 4 años, tiene 18 actualmente. El parto de J fue un parto con complicaciones, ¿no? Él vive con su papá, con su mamá, pero durante su gestación, ¿no? La gestación de la mamá, sí tuvo amenaza de aborto, ¿no? Y tuvo que estar con descanso, digamos, un nivel, pues, con bastante cuidado, ¿no? El, la ayuda que tenía era mínima, no tenía familiares, ¿no? En su lugar de residencia, y el momento de dar el parto, ¿no? Al nacer el J, su Apgar, ¿no? Es decir, las primeras funciones y signos vitales que se le toma al niño, pues estaban en niveles bajos, se tuvo que estar en observación porque nació con el cordón enredado, ¿no? Enredado alrededor de su cuellito. Entonces, ustedes saben que eso provoca, pues, falta de oxigenación, ¿no? El color mismo del niño, ¿no? Entonces tuvo que estar en observación y luego fue dada de alta, ¿no? Sin embargo, el niño en los primeros meses no presentó ningún problema. La mamá recuerda que sus primeros logros, es decir, gatear, ¿no? Sus primeras balbuceos, ¿no? Todo se dio dentro del patrón normal, según su tarjeta, ¿no? De desarrollo, de su seguro. Y se le preguntó por los antecedentes también de los familiares, ¿no? Si es que había algún familiar con algún problema en su salud mental. Bueno, ella negó, dijo que no había ningún problema, pero sí recordó que tenía una tía abuela, ¿no? Por parte de su mamá, es decir, por la abuela de J, que tendía a aislarse. Y era tan notorio el aislamiento que en sus últimos años de vida, ¿no? Los 10 últimos años de vida, prácticamente le tenían que dejar la comida en la puerta de su cuarto a esta tía abuela, ¿no? Que no salía para nada, ¿no? Pero ya había fallecido hace mucho tiempo, ¿no? 20 años atrás, antes del nacimiento de J. Así que, ¿no? De la pregunta que le hacíamos, pues, solo recordó ello.
¿no? Ahora, al observar a la hermana, ¿no? Se nos viene también un poco de la comparación, ¿no? Entre J y la hermana. La hermana parecía más madura, cosa que nos confirmó la mamá, ¿no? La mamá nos dijo que desde niños su hermana parecía mucho mayor, ¿no? Al punto de que incluso le daban como que 2 años más en edad mental, digamos, sus profesores, ¿no? Y los familiares. En cambio, J, a medida que fue creciendo, parecía que no crecía, ¿no? Y cuando ya tenía 5 o 10 años, en ese periodo, ¿no? La mayoría de uy, hay un ruidito por ahí. Adelante, ¿alguien quiere participar? William Fernando. Adelante, por favor. William Fernando Noriega, supongo. ¿Deseas participar, William? Adelante. No, 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 de casualidad se prende el botoncito, disculpe, disculpe. Ya, correcto, William, pero igual con confianza participa si tienes alguna observación. Gracias. A ver, mira, entonces, el caso de J entre los 5 y 10 años, que estuvo, ¿no? En los primeros años, pues, de primaria, último año de inicial, ¿no? Parecía mucho menor. Incluso sospechaban los profesores de un tema de retraso en el desarrollo, ¿no? Pero la mamá, como ya se habrán dado cuenta, pues no hacía caso de ello y le parecía, ¿no? Que era una exageración, ¿no? Que bueno, que también por otro lado le decían que los hijos menores no tienden a ser un poco más cohibidos o a veces que no desarrollan tanto, ¿no? Porque se engríen más y cosas así, ¿no? Entonces, con eso justificaba. Y mencionó que en ese periodo de 5 a 10 años también un docente le sugirió, ¿no? Que le llevara a un centro de salud donde haya un psicólogo para poder hacer una evaluación porque le parecía un comportamiento bastante raro este infantilismo, ¿no? De J, que era notorio frente a sus demás compañeros, ¿no? De su misma edad. Entonces, pero la mamá no lo llevó, ¿no? No lo llevó. Pero sí dice que llegó a sacar la cita, en fin, ¿no? Todos los problemas a veces con el tema de las citas y, bueno, ¿no? El tema del tiempo, la organización a veces de las familias, ¿no? Ahora, a medida que fue creciendo J, fue desarrollando una característica de pulcritud, es decir, ¿no? Le gustaba que todo esté limpio, similar al caso de ese, ¿no? Del día viernes, para quienes estuvieron ahí. Y al punto dice que, bueno, ¿no? Los profesores, la misma mamá, ¿no? Cuando vieron esta característica, pues, todos le daban, como se dice, el crédito, pues, a la mamá de J, ¿no? Como diciendo que le ha educado muy bien y que, este, tiene, como se dice, mérito, ¿no? Y que de repente, a pesar del infantilismo que presentaba, esta característica de pulcritud, de limpieza, ¿no? Era casi tomado como un modelo, ¿no? Frente a los demás. Era como un niño obediente, una cosa así. Esa etiqueta tenía. Y una característica que también nos menciona, una conducta que nos menciona la mamá, es que siempre desde pequeño, antes de dormir, tenía que estar bañado, ¿no? Tenía que estar bañado. Igual se adaptaron a eso en la familia y les pareció algo muy positivo, ¿no? Vamos a ver cuándo fue creciendo. Bueno, eso ya lo mencioné, sus hitos fueron en las edades esperadas, y lo mismo con el tema de la lectoescritura, no hubo problemas con la lectoescritura, se dieron en las edades pues, propias de la infancia, ¿no? El reconocer las letras, las palabras, el contar y ubicar los números, ¿no? A los 3 años era capaz, ¿no? De reconocer los símbolos numéricos, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo problemas en ese sentido, ¿no? Ahora, el detalle fue que él en realidad estuvo en los jardines, pero solo estuvo poco tiempo, ¿no? Es decir, iba y faltaba, o sea, por poner un ejemplo, iba una semana y faltaba 2 semanas, una cosa así. La mamá era ama de casa, así que a veces el inicial de 3 años y de 4 años no le daba mucha importancia porque decía, bueno, no si falta, a veces se enferma, no hay ningún problema, porque total, no va a pasar de año, no va a perder mucha cosa, porque no se hace tanta clase, ¿no? Entonces, propiamente dicho, él sí se incorpora al sistema educativo en el primer grado de primaria, es decir,
ese sistema donde ya no debes faltar, ¿no? Tienes todos los días que ir. Entonces, sí hubo una resistencia bastante fuerte por parte de Jota. No quería ir al colegio, ¿no? Le parecía estresante, ¿no? En ese año, en primer grado de primaria, ¿no? La mamá se tuvo que mudar, ¿no? Entonces, y por cierto, ¿no? Jota, como les decía, no quería ir, ¿no? Al colegio, no quería ir. Y sucede que el lugar que encontraron para mudarse tenía al frente nada más un colegio primaria, ¿no? Que es ahí donde lo matricularon tanto a Jota como a su hermano, ¿no? Entonces ahí como que también esa queja de no ir al colegio, de no querer ir al colegio, disminuyó. Sobre todo porque la mamá utilizó esta estrategia. Le dijo, no te preocupes, hijo, tú si me extrañas o si quieres estar conmigo, simplemente, ¿no? Mira a través de la ventana, ¿no? Del colegio, o cuando abran el portón, mira, pues nuestra casa está al frente, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, eso fue algo que tranquilizó mucho a Jota. Bueno, hubo un periodo donde la mamá le diagnosticaron una apendicitis, ¿no? Entonces no pudo llevar, también en primer grado de primaria no pudo llevarlo por un buen tiempo, ¿no? A pesar que vivían al frente, a pesar de que la hermana mayor iba sola al colegio y podía llevarlo a Jota, la mamá decidió de que mejor no vaya y cuando ella estaba pues con el descanso, le habían operado, ¿no? Del apéndice, prefería que J se quede con ella, ¿no? Entonces ahí podemos ver también un patrón, ¿no? De parte de la mamá hacia J. En, en primero y segundo año se empezó a notar poco a poco el problema de su letra, ¿no? De la calidad de sus gráficos, es decir, para escribir. Como dice ahí, su letra fue empeorando cada vez, ¿no? Y nuevamente cada vez empezó a aumentar el no querer ir a la escuela. Entonces, así es como llega a la secundaria, así es como en la secundaria tiene dificultades. Lo que mencionaban los profesores era que paraba soñando, mirando, como se dice, a la luna, ¿no? Una cosa así decimos a veces, ¿no? Este, y finalmente se decide la derivación de una manera bastante preocupante, ¿no? Porque las notas estaba afectando, ¿no? En su rendimiento académico. Entonces, bueno, vamos a hacer la evaluación y como se imaginarán, cuando hay problemas en el colegio, ¿qué evaluamos cuando hay problemas en el colegio? Ahora vamos a leerles, ustedes si quieren pueden participar, ¿no? Cuando nos derivan a un adolescente o a un niño y nos dicen hay problemas en el colegio, no presta atención, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a evaluar? Por sus calificaciones, muy bien Natalie, revisamos muy bien Caferbu, ¿no? De repente áreas cognitivas, ¿no? Marcela nos dice también, ¿no? Podemos empezar por los aspectos emocionales. Elisa, tienes la manito levantada, adelante. Elisa Cuenca, tienes la manito levantada, ¿deseas participar? Sí, sí, sí. Adelante, Buenas adelante. noches. Sí, sí, sí. Yo empezaría por una evaluación para hacer un descarte, ¿no? ¿Cuál es su cociente intelectual? Una evaluación de inteligencia. Ujú. Correcto, Elisa, muy bien, muchas gracias, ¿no? Podríamos Gracias. evaluar inteligencia de manera general, por ejemplo, ¿no? A través del Raven, quizá, ¿no? U otra prueba rápida, ¿no? Como para saber cómo está a nivel global, ¿correcto? Muy bien, lo que nos dice Betsy Flores es evaluar las habilidades sociales. Claro, ¿no? Es parte de, pero cuando la escuela nos dice estás teniendo problemas en su rendimiento y no saben por qué, yo coincido más con los colegas que dicen evaluar los aspectos cognitivos, revisar las calificaciones y como dice Elisa, ¿no? Quizá una prueba de inteligencia, ¿no? Paul nos habla de las redes familiares, ¿no? De repente por ahí ver alguna dificultad de apoyo quizá, ¿no? Puede ser, o de clima también, pero como les digo, ya aquí es donde empezamos
a irnos por diferentes caminos cada uno de nosotros, porque cada uno tiene un criterio diferente, una forma diferente de escuchar el caso, ¿no? De recibir el caso, ¿no? Eh, el, nos dice el RAIS, ¿no? RAIS de Reynolds. Creo que es RIST, me parece que es, ¿ah? RIST me parece que es, pero es una prueba bien amplia, ¿no? O sea, hasta donde yo he visto no la manejo sinceramente, ¿no? Yo lo que sí manejo y lo que saben del día viernes, pues si voy a aplicar algo de carácter cognitivo, a la vez que me descarte aprendizaje, entonces de frente le aplico su escala Wechsler, ¿no? Especialmente algunas subpruebas, no necesariamente todas. O de repente si quiero un índice compuesto, quizá solo las pruebas que corresponden al índice que quiero evaluar, ¿no? Entonces, como para tener una idea, ¿no? De manera general. El WISC y el WISE se pueden aplicar tanto totalmente como en partes, ¿ya? No hay que tenerles miedo, ¿no? Al WISE y al WISC. Bueno, como tiene 14 años, entonces le vamos a aplicar el WISC, ¿ya? Que abarca hasta los 15 años y medio, si mal no recuerdo, 16. Entonces, bueno, empezamos a aplicar, no sé, decidió iniciar por ahí la evaluación. Ahora, aquí el detalle, y aquí no les voy a mostrar perfiles ni nada por el estilo, porque el casito, a medida que fuimos aplicando el proceso evaluativo, la observación de conducta fue fundamental, ¿no? Fue fundamental. Miren lo que pasó durante la evaluación, ¿ok? En diseño de cubos, ¿no? La primera subprueba que se aplica en Wechsler, ¿no? Algo que nos llamó la atención fue que J completaba las tareas, sobre todo las primeras tareas que tienen bonificación de tiempo, ¿no? Eh, las completaba, pero cuando yo les preguntaba, ¿no? Se les preguntaba, ¿ya has terminado? Decía que no, ¿no? Porque estaba alineando todavía y quería que salga perfecto. Y tal cual dice el manual, ¿no? Solo se le indica que debe ser lo más parecido posible a la figura, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Parecido a otras pruebas también que es de copiar, ¿no? De copiado. Entonces, pero aún así, ¿no? Insistía en que no había terminado hasta que esté alineada perfectamente los cubos de acuerdo a la forma, ¿no? Y no debía haber espacio libre entre ellos, ¿no? Obviamente esto no lo decía el adolescente, sino uno lo observaba, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En la prueba de retención de dígitos, ¿no? Algo que se notó también es la característica de, antes de responder los números, ¿no? Se notaba de que su dedito índice hacía un patrón, ¿no? De 3 golpecitos en la pierna antes de responder. Ahí también el evaluador pues, podría considerar, ya es como una técnica, ¿no? De memorización, ¿no? Una forma de seguridad también, no se puede decir, para que el adolescente no pueda ejecutar la tarea, ¿no? Y otras conductas observadas era, por ejemplo, en codificación, ¿no? Antes de dejar el lápiz en la mesa, tocaba su zapato, o antes de escribir, ¿no? O algún tipo de repente, de signo, ¿no? Se tocaba la oreja, ¿no? Eh, Algunos podríamos decir, parece un tic, ¿no? Un tic. Pero ya son varias, ¿no? Varias cositas que se van dando. Entonces, esto nos llevó a pensar, aquí está pasando algo, ¿no? Algo que tiene que ver con su conducta, ¿no? Con la parte conductual, y que se relaciona con esto que le dijeron a la mamá de que posiblemente tiene déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Confundiendo de repente la hiperactividad con estos gestos que estamos observando en la primera prueba que estamos aplicando. Entonces, decidimos hacer igual nuevamente algunas preguntas a la mamá, ¿no? Entonces, nos indicó recién otros comportamientos, que son los que voy a mencionar, ¿no? J tendría a tener una organización bastante ordenada de sus cosas, lápices, lapiceros, ¿no?
de una manera que, bueno, a la mamá le parecía bastante correcta y así como en el caso de la limpieza personal, pues lo veía como algo muy bueno, ¿no? Incluso dice que alguna vez una profesora le había comentado eso, ¿no? Que en clase se había quedado, había tomado buen tiempo en ordenar todos sus materiales, era una clase de arte, antes de empezar al punto de que cuando tocó recreo, él recién estaba empezando. Entonces, lo que la mamá le dijo, sí, ¿no? Es que él es así, él es bien ordenado, él no le gusta empezar así, un trabajo sin antes estar ordenado. Eh, También nos mencionó que en varias ocasiones, no solo una, se había descubierto debajo de la cama algunos objetos, ¿no? Que a ella le parecían inútiles, ¿no? Como por ejemplo chapitas, este, helitas, de repente, ¿no? O sea, cositas propias, ¿no? Es eso que uno tiene, ¿no? En el hogar o fuera también en el colegio, a veces obtiene, ¿no? Y lo guardaba, ¿no? Como si fuera un tesoro, ¿no? Pero lo tenía bien atesorado ahí. Y lo tenía debajo de la mesa porque sabía de la cama, perdón, porque sabía que si lo tenía afuera, a veces la mamá le botaba todas esas cositas, ¿no? O sea, maderitas, chapitas, incluso pequeños muñequitos que la mamá no le parecían, todo eso lo eliminaba, ¿no? Y también el otro detalle, el otro comportamiento que había observado la mamá, pero tampoco le daba importancia, era que cuando comía, ¿no? J, comía en el plato desde afuera, ¿no? Comiendo primero todo lo externo hacia adentro, ¿no? Hacia el centro, ¿ok? Alguna vez también la mamá observó este tema de los golpecitos, ¿no? O sea, de tocarse con la mano o con los dedos la pierna, ¿no? Golpearse las piernas, bueno, levemente, ¿no? Apenas. Y le dijo, ¿no? Le preguntó por qué hacía eso, ¿no? Y lo que le respondió J fue que esa era su cábala. Dice que si él hacía esto, se tocaba 3 veces, podía tener más suerte, ¿no? Entonces, le ayudaba también a estar tranquilo, ¿no? Se sentía, bueno, la mamá dijo, qué bueno, pues, ¿no? Genial que tengas tu cábala, ¿no? Y no, pues no le cuestionaba eso, ¿no? Y minimizaba, ¿no? El resto de conductas que ella había observado, ¿no? Pero dada la pregunta, ¿no? De lo que había pasado en la primera prueba, pues, eh, recién salió, ¿no? Recién salió las observaciones de la madre, ¿no? Pasamos con otro lado de la evaluación. Entonces, con esto yo les pregunto a ustedes, estimados amigos, ¿de qué estaríamos sospechando con el caso de J? ¿Qué puede estar pasando con J? Elisa, adelante. Eh, Trastorno obsesivo compulsivo, ¿No? Podría ser, ¿no? Es podría un ser. trastorno obsesivo compulsivo. Natalie también justo nos dice, Caferbu también nos dice, ¿no? Danisa nos habla de autismo, ¿no? Autismo, ok. Acá Ferbo nos decía que el RIS es para screening, ¿no? Ah, ya, para tamizaje. Ah, ya, genial. Y el RICE es ya el completo, me imagino, ¿no? La prueba completa ya. Aida nos habla del trastorno de espectro autista, ¿no? Por los movimientos estereotipados, probablemente, ¿no? Stephanie nos habla de ansiedad de manera general. Fiorella del TOC, ¿no? ¿No? Por los signos que manifiesta. Muy bien. Sí, también puede ser. Ahora, hay un detalle con el tema del autismo, ¿no? Hay que ver también y evaluar la relación social, ¿no? Que se da con el entrevistador, con sus compañeros, ¿no? Y por ahí de repente iba quizá la propuesta que hacía al inicio Betsy, ¿no? Betsy hablaba de las habilidades sociales, ¿no? No había dificultades en el colegio sobre sus habilidades sociales, tenía amistades, no había ninguna situación en la que él lo hubieran aislado, no nada de eso. También en la relación con el entrevistador, pues no había ninguna dificultad, cumplía las obligaciones, perdón, las orientaciones que se le daba. Eso sí, hacía bastantes preguntas, ¿no? Hacía bastantes preguntas, parecía como que no estaba muy seguro de sus respuestas, sobre todo en las pruebas de información, ¿no? Donde uno y analogías, ¿no? Donde uno le dice, ¿no? En qué se parece tal cosa, o en la parte informativa, ¿no? Él daba su respuesta, pero hacía preguntas también.
Ya, disculpen, se fue el audio, sé porque se fue mi internet, ¿no? Tuvo un pequeño colapso. Ya, entonces les decía, no sé hasta dónde me habrán escuchado o hasta dónde se habrá dejado, ¿no? mi audio prendido, pero les decía que las habilidades sociales que presentaba, o sea, en su relación social que presentaba este J, no había un parámetro de atención, digamos, ¿no? Que nos llamara la atención. Y lo que sí preguntaba bastante cuando tenía que responder preguntas informativas, ¿no? Como qué significa tal palabra, qué significa justicia, ¿no? O en las analogías, ¿no? En qué se parece, ¿no? El gato al perro, ¿no? Entonces, sí preguntaba porque quería saber si su respuesta era correcta o tenía que decir algo más. Entonces, obviamente no se le podía, ¿no? Responder, solo se le decía que respondiera todo lo que supiera, ¿no? Y lo que se le viniera a la mente. Entonces, eso es lo único que llamó la atención. Lo otro que también no había reportes en el colegio de algún problema en sus relaciones sociales. Entonces, por ahí un poco se empieza a descartar el tema del autismo. Igual, lo que quizás no se ve en las diapositivas y bien difícil mostrarlo en un análisis de caso es la observación conductual, ¿no? O sea, más allá de los gestos o comportamientos que hemos mencionado, ¿no? Su rostro, ¿no? Calmado, sereno, ¿no? En fin, su postura también, ¿no? Cuando tenemos chicos que tienen autismo, a veces tienen movimientos estereotipados. Eso significa que estos movimientos no dependen de una situación X. Claro que se exacerban con una situación estresante, pero normalmente aparecen, digamos, sin relación alguna con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el caso de J, los comportamientos de tocarse el zapato con, ¿no? O agarrarse la oreja ocurrían solo cuando se le pedía, o bien que dejara el lápiz, se agarraba el lápiz, lo tocaba de manera sutil, ¿ya? De manera sutil, o cuando tenía que responder de manera verbal, ¿no? Se agarraba la orejita, ¿no? Y también aparentemente sutil como alguien que está nervioso, ¿no? Y agarra la oreja, ¿no? No era tan notorio. Entonces, pero ocurría de manera circunstancial, ¿no? O sea, de acuerdo a la tarea, ¿no? Que se le estaba proponiendo. Y cuando pasaba la tarea ya no se observaba ese movimiento. Entonces, por ahí es como que se va descartando también la posibilidad de autismo, ¿no? Me habían dejado algunas preguntas. A ver, una de las preguntas es, ¿desde qué edad se puede hablar de un diagnóstico de TOC? Ya, muy bien, muy buena pregunta, Marcela. Generalmente, el diagnóstico de TOC, más allá de desde cuándo se puede hablar, te voy a decir las estadísticas, ¿no? A nivel estadístico o epidemiológico, se puede identificar el TOC a partir de la pubertad, ¿ya? A partir de la pubertad es mucho más notorio. ¿Se puede hablar de TOC en la niñez? Sí, se puede hablar de TOC en la niñez, pero como vimos el viernes con los casos de ansiedad, el diagnóstico es mucho más difícil, ¿ya? Generalmente porque los niños tienden a, igual que los adolescentes, ¿no? A tener mucha vergüenza de la parte ritual y estos rituales a veces son enmascarados. Por ejemplo, a veces son a nivel del sublenguaje, es decir, ¿no? Suavemente, ¿no? O a través de ideas, ¿no? O sea, el ritual se expresa repitiendo cosas en la mente, por así decirlo, ¿no? Yo les voy a contar también otro casito, ¿ya? Entonces sí se puede hablar desde la niñez, pero a veces no es, eh, digamos, fácilmente detectable, ¿ok? Y es más, ¿no? A veces también, así como el caso de J, que lo estamos viendo, ¿no? Los padres se acostumbran a esa conducta y la normalizan, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas, no sacan a la luz estos temas porque lo ven como algo normal, algo que es propio de los niños y no hay por qué decirlo, ¿no? ¿Cómo decir algo como, ¿no? Que guarda sus cositas, su juguetito debajo de la mesa, ¿no? Pues, obvio, ¿no? Que tiene sus juguetitos.
pero no está el tema de acumulación, no lo ven así, que es importante, ¿no? Ok, muy bien. Café, ya, por el tema de la conexión, ¿no? Se me fue el audio. Bien, entonces sí, como la mayoría de ustedes, empezamos a pensar de que estas conductas, ¿no? Mostradas en la primera evaluación, se correspondían a una conducta compulsiva, ¿no? Probablemente a un ritual, ¿no? Entonces vamos a evaluar mejor entonces la parte ritual de ello, ¿no? Entonces aquí hay un cuestionario que también está adaptado al Perú, ¿no? Tiene estudios, varias tesis, me parece, ¿no? Que es la escala Yale-Brown, ¿no? Para la evaluación del trastorno obsesivo compulsivo en niños, y tiene dos versiones, versión padres y versión niños, ¿no? Y que también se lo voy a dejar a Evelyn, o bueno, a CEPIC en general, para que lo comparta con ustedes. Y lo pueden encontrar, ¿ah? Lo pueden buscar en internet, van a encontrar, ¿no? La versión española, español de España, como, como dice Manuel Gol, ¿no? Español de España, y pueden descargarlo, pero yo les sugiero que revisen las adaptaciones que se han hecho para Perú. Yo he revisado dos estudios, ¿ok? Y es una prueba bien sencilla, tiene una versión de 34, me parece, ítems y otra de 17. Entonces, aquí lo que se logra identificar es que las compulsiones, ¿no? Prácticamente dominaban, oh, disculpen un ratito, disculpen por la interrupción, justo aquí en mi casita sucedió una situación, ya, pero ya lo he resuelto. Eso es lo malo a veces de estar desde casa, ¿no? Bueno, les decía de que a través de esta escala, que es sencilla, nos permitió también descubrir qué tanto, y también hacer las preguntas, ¿no? A la mamá, qué tanto consumía estos comportamientos, el tiempo, ¿no? Del paciente. Entonces, eh, de acuerdo a las respuestas, pues sí, ¿no? Se relacionaba de que estas acciones, como el ejemplo del área de arte, ¿no? Le consumían tanto tiempo que impedían que pudiera desempeñarse de manera adecuada, ¿no? Probablemente, si hubiéramos aplicado un Raven, quizá nos hubiera respondido de una manera mucho mejor, ¿no? Porque es mucho más rápido y casi no se hubiera notado quizá también las compulsiones, ¿no? Quién sabe, por ahí un ojo de repente clínico muy bueno, ¿no? Entonces, y en las relaciones sociales también influían, pero no en el sentido del deterioro de las relaciones sociales, sino que a veces los chicos preferían, ¿no? No esperar a J, ¿no? A que termine, ¿no? De ordenar, de hacer una serie de cosas para ir a jugar o conversar o participar en grupo, ¿no? Ya lo dejaban de lado, ¿no? Luego él se integraba y ya, bueno, normal seguía, ¿no? Esto es bien curioso porque incluso los profesores o también
los amigos, ¿no? Los pares, también pueden llegar a este tema de normalizar las conductas o de simplemente decir, ¿no? Bueno, ¿no? Ahora estamos en una etapa de que no debemos discriminar a nadie, será pues medio rarito, pero no, no hay que discriminarlo, ¿no? Entonces, en parte eso es un lado bueno y lo malo es que a veces no se hace notorio, ¿no? Entonces, estas conductas, ¿no? Obviamente no hay un punto, digamos, donde podamos decir, no, así uno debe actuar, ¿no? Y obviamente a las respuestas que nos dio, porque fue un autoinforme, la versión de autoinforme, sí, el control que él reconocía, que J reconocía sobre sus obsesiones, sobre sus pensamientos, ¿no? Sobre todo de orden y pulcritud, ¿no? Al parecer reconocía que tenía poco control. También, así como el SCAS, también tenemos bueno, ¿no? La encuesta o escala de ansiedad manifiesta infantil, ¿no? Revisada, ¿ok? En inglés, bueno, ahí están sus siglas, ¿no? La segunda edición que se sigue aplicando hasta la actualidad también es bastante corta, si mal no recuerdo, 40 ítems, ¿no? No es muy larga esta encuesta, ¿no? Y con eso, sí, obviamente correlacionamos con la otra encuesta sobre preocupaciones, había indicadores fisiológicos de ansiedad y dificultades de atención, pero como ya lo habíamos visto en el anterior, relacionado con sus preocupaciones y obsesiones, ¿no? Entonces ya con eso ya teníamos los elementos pues para hacer el diagnóstico, ¿no? Obviamente no fueron las únicas evaluaciones realizadas, también se hizo entrevista a los padres, ¿no? Ahí se eligió no realizar un cuestionario porque fácilmente se podría trabajar el clima familiar, ¿no? Con el FACES, ¿no? Es el más conocido, el cuestionario más conocido. No, se optó por la entrevista con ambos padres y obviamente también se encontró, ¿no? Las dificultades en el tema de apoyo socioafectivo, ¿no? Y en el reconocimiento también del proceso de rituales que tenía, que obviamente no sabían, ¿no? Los padres que se llamaban rituales, ¿no? Que tenía J. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta con el proceso de evaluación? ¿No? Si hubiera alguna duda con el proceso de evaluación. Si no, pasamos a la discusión un poco del tema del trastorno, ¿no? Obsesivo compulsivo, que como ya bien han captado, ¿no? Es lo que se detectó y se dio el diagnóstico como impresión, ¿no? Recordemos que en adolescentes y en niños lo que hacemos es dar una impresión diagnóstica, ¿no? Sí, adelante, por favor. Adelante, Eli. Disculpe, hubo una interrupción por acá en mi casa. ¿Qué cosa dijo? No sé, no logré escucharlo, por favor, disculpe. Ah, ya, ahora último. Ah, ya, si había alguna pregunta con respecto al proceso evaluativo y que me olvidé lo que dije al final. Creo que dije algo de que Creo que fue em, su diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico? No ah, le ya que escuché. nosotros hacemos, los psicólogos, ¿no? Hacemos impresión diagnóstica con niños y adolescentes, más no un diagnóstico propiamente dicho, ¿no? Porque siempre está el tema del desarrollo, ¿no? Aquí hay un tema con la ansiedad, ¿ya? La ansiedad, los trastornos de ansiedad en niños, cuando se hacen esos estudios no comparativos entre niños con trastorno de ansiedad y que están en lista de espera versus niños con trastorno de ansiedad y que reciben tratamiento cognitivo-conductual, ya, en promedio, más o menos un 70 y algo por ciento, ¿no? Se observan mejoras en el grupo con la intervención psicoterapéutica o incluso con intervención farmacológica frente al grupo de lista de espera, ¿no? Pero hay un 30% más o menos, ¿no? Entre 20 y 30% que tiene recuperación espontánea, o sea, sin haber tenido ningún tipo de intervención. Entonces, eso quiere decir que todavía no está claro las intervenciones de repente más eficaces, ¿no? Actualmente se sigue confiando en la terapia cognitivo-conductual como una de las más eficaces, pero también se sabe que hay niños y niñas y adolescentes que pueden recuperarse de un trastorno de ansiedad de manera espontánea, pero para eso se requiere factores de protección, como por ejemplo una adecuada dinámica familiar, comunicación, organización, etcétera, recursos para el aprendizaje, un
desarrollo también en lo que es la educación, este, eh, sociopersonal, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, todos esos factores, una comunidad saludable, ¿no? O relativamente saludable, tampoco hay perfectas. Entonces, todos esos factores pueden favorecer que un niño o un adolescente se recupere de manera espontánea, ¿no? Además, ¿no? De los factores internos que vienen a ser, pues, el cambio, ¿no? A nivel orgánico, ¿no? Que van teniendo los chicos, las chicas, como también los procesos madurativos, no solo físicos, sino también a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, todo ello, bueno, yo les sugiero, si ustedes desean, les interesa esos temas, pues si desean pueden hacer, ¿no? Su tesis, ya sea en maestría, o si algunos son estudiantes todavía de psicología, para su licenciatura, ¿no? Sobre estos temas de factores de protección y recuperación espontánea, ¿no? De algunos trastornos en niños y adolescentes, ¿no? La verdad que no he visto un estudio muy completo al respecto, ¿no? O sea, esa relación tan estrecha que pudiera haber, es una hipótesis que estoy lanzando. Entonces, por eso es que no se hace un diagnóstico, ¿no? Porque en caso de los adultos, cuando ya se encuentra un trastorno, ¿no? Se considera que en el caso de la mayoría, si no recibe el tratamiento adecuado, probablemente ese trastorno va a permanecer mucho tiempo, ¿no? También se habla de una recuperación espontánea, pero es mínima, ¿no? Entonces, esa era la salvedad que quería hacer con respecto a impresión diagnóstica y diagnóstico, ¿no? Y también saben que en nuestro sistema de salud, pues, hay digamos, una pequeña pelea o algo así, ¿no? A nivel legal, ¿no? Entre si los psicólogos pueden diagnosticar o no, ¿no? Nosotros sabemos que sí estamos preparados y capacitados para diagnosticar, sin embargo, a través de los lineamientos, orientaciones, ¿no? Y incluso leyes, ¿no? Hay ¿cómo se dice esto? Una confrontación, ¿no? En la ley del psicólogo está bien claro, el psicólogo diagnostica, sin embargo, en las orientaciones y lineamientos, ¿no? De la carrera médica, ¿no? Indica que los psicólogos solo son apoyo al diagnóstico, ¿no? Su labor es de apoyo al diagnóstico y no se puede considerar diagnóstico. Y generalmente, eh, digamos, estos lineamientos, ¿no? En la parte médica pesan más que nuestras leyes, ¿no? A nivel del psicólogo. Bueno, es todo un tema, ¿no? Ahí en nuestra realidad, ¿no? Profesional. Pero bueno, entonces, gracias Elisa también por pedir aclarar un poco sobre este tema. No sé si alguien más de repente quiere compartir alguna información. Bien, entonces mencionaremos lo siguiente. Con respecto al TOC, vamos a mencionar que normalmente niños, ¿no? Y adolescentes permanecen sin diagnóstico, ¿no? Por las características que ya hemos mencionado de su entorno, ¿no? Que rara vez digamos, lo derivan, ¿no? O solicitan la ayuda, porque normalizan, tienden a normalizar, adaptarse o a ocultar incluso por vergüenza estos comportamientos. Y como les decía, los niños y adolescentes se dan cuenta que estas compulsiones, que estos rituales son vergonzosos, ¿no? Entonces lo que hacen todo lo posible por ocultarlos, ¿no? Lo que J había hecho con estos golpecitos de su dedo en la pierna, pues había sido una estrategia que él había desarrollado a lo largo de los años para encubrir su compulsión, ¿no? Todavía le dominaba la compulsión y la encubría. Otro casito muy diferente, ¿no? Que les puedo comentar es con el TOC religioso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un adolescente que en alguna ocasión me tocó atender aquí en Ayacucho, tendía a verbalizar, ¿no? 3 veces tenía, el número 3 es bien curioso, ¿no? Se repite bastante en la mayoría de casos. Tenía que bendecir al Espíritu Santo 3 veces, ¿no? Pero ¿cómo lo hacía? ¿No? De manera casi imperceptible, sus labios apenas se movían, uno podría decir, ah, ya, quiere decir algo, ¿no? Está como que moviendo los labios, pero no, ya lo estaba diciendo, ¿no? Así, pero suavecito, sin que nadie eh, se le escuchara, ¿no? La bendición que hacía el Espíritu Santo para, no, porque no sé, alguien había dicho una palabra o algo, así como ahora yo, ¿no? Estoy mencionando cosas y de pronto le parece que es,
que estas palabras son contra el Espíritu Santo y por lo tanto tiene que bendecirlo antes de que pase algo malo, ¿no? Porque en la Biblia dice que no maldecirás, ¿no? Al Espíritu Santo, cosas así, ¿no? Otro caso también, ¿no? El caso también de TOC, ¿no? Un adolescente joven también, que tenía que repetir las palabras 3 veces al terminar una oración, ¿no? Porque si no lo hacía, nadie le iba a entender, lo que es peor, ¿no? Algo malo le iba a suceder, ¿no? Entonces, a veces lo repiten y pareciera solo una especie de disfemia, ¿no? Lo que llamamos a veces como tartamudez, ¿no? Pero no, o sea, es el esfuerzo del paciente por ocultar la compulsión, ¿no? Y eso lo hacen desde niños. Ahora, aquí hay un detalle con el trastorno obsesivo compulsivo. Durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, Elisa tiene la mano levantada. Adelante, Elisa. Disculpe, el diagnóstico lo hace el psiquiatra. ¿Sí? Según la ley médica, sí, el psiquiatra sería el que haga, o un médico capacitado en salud mental, no Es el el psicólogo. único que puede diagnosticar. Según la ley médica, pero según la Ujú. ley del psicólogo, nosotros sí podemos diagnosticar. Ok, gracias, muy Ajá, amable. ya, correcto. Y un detalle más, ¿no? Bueno, esta confrontación, volviendo a ese punto, la he visto en los centros de salud mental comunitarios. No sé si en todos, pero en los que he podido apreciar ha habido esta discrepancia, ¿no? Entre los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Sin embargo, les diré que, bueno, ¿no? El MINSA en sus manuales ¿no? Y en su GIS, ¿no? Y todo eso, nosotros tenemos que poner hay tres tipos, ¿no? De diagnóstico: presuntivo, no recuerdo el otro, que es el correcto, ¿no? Y el otro es el que se repite, ¿no? Me olvidé ya los términos de cuando trabajaba. Presuntivo, creo, el otro es definitivo, ¿no? Se marca de definitivo. Ahí está, muy bien, Betsy, gracias. Y el Sí, otro es recurrente. recurrente, gracias, muchas gracias, Elisa. Entonces, bueno, o sea, no nos hagamos bolas, ya los médicos que digan lo que sea, igual nosotros diagnosticamos en nuestro GIS, ¿no? El detalle es que para la parte médica, ellos pueden cambiar tranquilamente nuestro diagnóstico, ¿no? Porque lo consideran solo de apoyo, ¿no? Entonces, eso ha pasado, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo en un centro de salud, ya sea mental o un centro de salud nivel 3, digamos, o nivel 4, lo que hace es, no pone su diagnóstico, digamos, detecta un trastorno de ansiedad fóbica, ya, pone su F correspondiente, ¿no? Y deriva al psiquiatra, ¿no? Para que haga la evaluación correspondiente. El psiquiatra, de repente, no le parece, no considera lo mismo que el psicólogo. Lo normal sería reunión, ¿no? Una reunión para debatir el caso, llegar a consensos, no con el fin, pues, de determinar, no sé, pues, ¿no? Yo creo para un tema de trabajo en equipo, ya para decirlo así directamente, ¿no? Pero como eso no se da, lo que hace el psiquiatra es simplemente, bueno, no está de acuerdo con el diagnóstico del psicólogo y él pone otro diagnóstico, ¿no? Trastorno ansioso depresivo mixto, por ejemplo, ¿no? Trastorno mixto ansioso depresivo, ¿no? Le pone su F ahí. Entonces, lo que sucede es eso, ¿no? Pasa eso y lo que, digamos, uno ve repercutido es en la medicación, ¿no? Cuando llega la ficha CIS a farmacia no hace caso a lo que dice el psicólogo, no hace caso a lo que dice el médico, ¿no? Ya sea médico o médico psiquiatra, ¿no? Entonces le dan la medicación de acuerdo a eso, ¿no? Y tú no puedes, digamos, reclamarle al químico o farmacéutico porque, bueno, dice, no, la ficha CIS que vale es la del médico, no la del psicólogo, porque el psicólogo no medica. En fin, hay todo un tema ahí, hay todo un tema. Bueno, volviendo al TOC, tenemos que hace mucho tiempo, ¿no? Se consideraba al TOC como un trastorno ansioso, ¿no? Y de origen principalmente psicológico, es decir, que era aprendido, o factores de aprendizaje externos, culturales, familiares, que desencadenaban este trastorno, ¿no? En los niños, adolescentes y en los adultos. ¿Ya? Sin embargo, la investigación actual más bien está girando,
en torno a las bases biológicas del TOC, ¿no? Entonces, hay modelos que explican mucho mejor el TOC que los modelos psicológicos. Y lo menciono porque ya con esta información que ya hace algunos años no se viene difundiendo, entonces es recomendable y es necesario hacer la derivación externa con un psiquiatra, ¿no? Ya sea, digo de externa porque yo generalmente trabajo actualmente como psicólogo particular, ¿no? Por eso es externa, ¿no? Pero si estás trabajando en un centro de salud, o en un hospital o en un centro de salud mental comunitario, deriva a tu psiquiatra, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está viendo de que la mayoría de los casos sí va a ser necesario evaluar la necesidad de algún medicamento, si fuera o no necesario, ¿no? Los psiquiatras, como mencioné el viernes, actuales, saben muy bien que medicar a un niño y adolescente puede llegar a ser contraproducente y lo mejor es evitar lo más posible la medicación, ¿no? Eso, bueno, no sé si es un tema de dato, ¿no? Pero he visto los y las psiquiatras más jóvenes con los que he podido trabajar esa tendencia, ¿no? Y ese cuidado por los niños, ¿no? Pacientes niños y adolescentes. Entre las farmacoterapias, ¿no? Las más recomendadas son aquellas, pues, que derivan de medicamentos que hacen el cambio en lo que es la recaptación de la serotonina, ¿no? O sea, uno de los modelos más explicativos del TOC, ¿no? Es que las personas tendrían bajos niveles, las personas con TOC tendrían bajos niveles de serotonina y por lo tanto, para tener más niveles de serotonina, se opta por los inhibidores, ¿no? Inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? El proceso de la sinapsis, ¿no? Y el más conocido, pues, es la sertralina y la fluoxetina, ¿no? Que ustedes me dirán, no, pero eso es para depresión, pero son ISRS, ¿no? O sea, son medicamentos que inhiben esa recaptación y también se utilizan en TOC, ¿no? Se utilizan en TOC, no solo en depresión. Otro modelo explicativo es con respecto al sistema límbico, ¿no? Hay quienes han encontrado un funcionamiento anómalo en la región talámica. Ustedes saben que el tálamo es multifuncional, ¿no? Y una de sus funciones es el control de impulsos, justamente relacionados con los rituales, ¿no? Y también relacionados con, por ejemplo, la tricotolomanía, ¿no? O trastornos de control de impulsos de manera general, ¿no? En el CIE. Eh, y también, ¿no? Mencionan alteración en el funcionamiento de los ganglios basales, ¿no? Como por ejemplo, esto es que está relacionado con el síndrome de Tourette, ¿no? Que son estos movimientos estereotipados, ¿no? Que son más notorios en este síndrome. Entonces, todo ello da a entender de que el TOC, el síndrome de Tourette, en fin, varios trastornos posiblemente tienen una base biológica, probablemente cada vez se está acercando más a encontrar cuál es la causante de ello, ¿no? Aún no se ha hecho eso, no se ha logrado eso, pero es muy probable y hay mucha expectativa positiva en torno a ello. Entonces, ¿cómo quedan las terapias psicológicas? Quedan como actualmente como un complemento, en realidad, ¿ya? Como un complemento y es necesario, por eso les digo, ¿no? Y lo menciono ahí, es necesario hacer la derivación al médico especialista, ¿no? Bueno, ahí están los dos inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Que es la sertralina y la fluoxetina, ¿no? Que son los más comunes que se recetan y que hay, ¿no? En nuestro sistema de salud. Normalmente la terapia cognitiva conductual y la terapia de exposición con prevención de respuestas vienen a ser las dos terapias más utilizadas tanto en la práctica, digamos, de manera general, como también en las investigaciones, ¿no? Se encuentra bastante efectividad para el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, también hay terapias en auge, por ejemplo, la terapia de interacción familiar positiva, ¿no? Es un nuevo modelo que involucra a la familia como vimos también en el caso del viernes, ¿no? De ese, ¿no? Y los programas de modificación de la atención. Ya, esto es bastante nuevo y que al parecer tiene posibilidades, ¿no? De ser tan eficaces o incluso mejores que las anteriores, ¿no? Mencionadas. Pero en la actualidad se sigue utilizando la terapia cognitiva conductual y la EPR, ¿no? La terapia de exposición con prevención de respuesta.
Bueno, uno de las cosas que se promueve en terapia cognitivo-conductual ya para pasar a la intervención en sí es el registro diario. ¿De qué? De rituales y cuánto tiempo le toma y también sus usas, ¿no? O unidad subjetiva de ansiedad o nivel de ansiedad, ¿no? En adultos se trabaja los niveles del 1 al 100, en niños y en adolescentes con el termómetro de las emociones del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque los registros, ¿no? Diarios de la presencia de rituales o compulsiones, a medida que uno va recibiendo un tratamiento y sigue registrando, puede observar la variación, tanto disminución como aumento, ¿no? Y puede ir relacionándolo con eventos que uno está viviendo, con situaciones que de repente dentro de la terapia no se están trabajando y que es necesario trabajar. Y también alienta, ¿no? Al paciente, sobre todo a los adolescentes, ¿no? Los alienta de manera real, ¿no? A decirse y cambiar su autoconcepto de que están logrando algo con respecto a este trastorno, ¿no? Generalmente lo que hacemos con el TOC es dibujarlo a veces, ¿no? Exteriorizarlo, ¿no? Con el fin de eh, ver que el problema no es uno, sino es como un agente, ¿no? Algo que es mejor verlo como algo externo a verlo como parte de ti, ¿no? Porque esto a los adolescentes les lleva a sentir un poco de desesperanza, ¿no? Cuando dicen, no, no, yo soy así o yo no tengo solución, ¿no? Pero cuando lo ves como algo externo, le pones nombre y todo ello, lo ves como el enemigo, por así decirlo, con quien te debes enfrentar, ¿no? Dentro de la terapia cognitivo-conductual, obviamente se trabaja lo que son las distorsiones cognitivas, ¿no? Hay algunas que son muy comunes en el TOC, ¿no? Voy a mencionar solo tres aquí. Uno es el pensamiento mágico, que como ven, no se trabaja con historietas. Esto es del Manual de Terapia Cognitiva para Niños y Adolescentes de Bunge, Gomer y Mandel. No, sí, Gomer y Mandel. Son autoras argentinas, ¿no? Un manual bastante conocido, ¿no? Y tiene un capítulo para el trabajo de las obsesiones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pueden ver en la historieta, acá el joven, ¿no? Tiene un examen de matemática y se pregunta, y viene la parte, la pregunta ansiosa, ¿no? ¿Y si no entiendo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si? ¿No? Como el tajo, ¿no? Ahora, aquí viene la respuesta cognitiva inadecuada, ¿no? Y dice, ¿no? Si llego a pisar las rayas, ¿no? Que de las veredas, seguro que me va mal, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué pasa, no? Su amigo le dice, ¿estudiaste para hoy? Dice, imposible, le dice, no pude estudiar. ¿Por qué? Porque llego tarde a la casa, ¿no? Claro, tratando de evitar las rayas en todo el camino llegó tarde y como profecía autocumplida, no pudo estudiar y por lo tanto le fue mal, ¿no? Entonces, aquí una manito levantada también creo de varios compañeros, a ver, de Elisa y de Camila, ¿no? Elisa, adelante. Elisa, buenas noches. No, yo Está no he apag- levantado. No, no he levantado, gracias. ya, lo voy a bajar. Seguro Ok. se quedó de Sí, la pero anterior. ok. Ya, listo, Elisa, gracias. Camila, tienes tu mano levantada, Camila Silva. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo que pasa que en el tema del TOC, por ejemplo, es un poco, algunas personas lo confunden. Por ejemplo, yo tengo conocidos que me dicen, por ejemplo, ¿no? Es que lo que pasa es que yo no puedo, dejar de pensar en si hice o no las cosas. Por Ujú. ejemplo, ¿no? Si me mandan a apagar la cocina y siento que lo hago, pero cuando me voy, tengo que volver a mi casa para apagar la cocina. Entonces, se cumplen algunos criterios, si bien es cierto, pero eso sería considerado TOC, o Buena sería pregunta. o serían unos rasgos ansiosos respecto al Ujú. TOC. Correcto, correcto. Sí, es muy importante diferenciar cuándo es un rasgo ansioso, o sea, cuándo es una característica, una tendencia propia, ¿no? De nosotros como parte de nuestra personalidad y cuándo sí es un ritual, ¿no? Mira, para que sea TOC, primero tiene que haber una obsesión, es decir, tiene que haber una idea obsesiva, intrusiva. Es decir, la obsesión es algo que tú no quieres pensar, tú no te animas a pensar, no es tu intención pensar sobre eso y que se apodera de ti. Es más, la mayoría de pacientes TOC
considera estas intrusiones incluso como, bueno, los que son religiosos, ¿no? Como presencia del demonio, cosas así, ¿no? Es que como que se meten, ¿no? A su cabeza y que le está diciendo constantemente de que si no revisa 3 veces, 4 veces o una vez, no sé, ¿no? La cocina, algo malo va a suceder, ¿no? Entonces, hace la revisión, digamos, ¿no? La persona regresa, hace la revisión de la cocina, se asegura que todo está apagado, luego se tranquiliza y dice, genial, no va a haber esta cosa negativa que me dice, ¿no? Este pensamiento que podría ocurrir, ¿no? Entonces está por irse y nuevamente el pensamiento sí, intrusivo aparece y le dice, tienes que revisar nuevamente. La persona le responde al pensamiento y le dice, no, acabo de revisar, estoy bien, no tienes que ir, porque si no, algo malo va a suceder, Ujú. tu familia va a sufrir, aún así, si no revisas, aún así va a explotar la cocina, en fin, y se siente obligada la persona a regresar, a revisar, a pesar de que ya sabe que está apagada la cocina, que ya lo revisó. Lo mismo pasa con la puerta, y lo mismo pasa con las manos, el tema de la limpieza, el orden. Ese es el detalle, ese es el punto de diferencia entre... Yo también tiendo a olvidarme las cosas, generalmente me olvido la plancha prendida, entonces lo que siempre a veces hago es le llamo a mi esposa y le digo, no, un favorcito, revisa a ver la plancha, creo que la he dejado enchufada, no sé, ¿no? Entonces, y ahí se acaba el asunto, ¿no? O sea, porque es una preocupación, ¿no? Una preocupación es una idea, pero que no afecta, que no es intrusiva y que puede ser resuelta de manera racional, digamos, ¿no? O sea, eh, a diferencia de los pensamientos obsesivos y del ritual, ¿no? El ritual se hace, ahora vamos a ver, para bajar la ansiedad, ¿ya? Para bajar la ansiedad. Esa es la diferencia. Quería saber el tema de cómo ayudar a lo mejor una técnica, brindarle una técnica a esa persona para que no piense que tiene ese trastorno, ¿no? Porque me dice, siento que estoy enferma, me dice. Ya. Claro, puede ser su característica de ansiedad, ¿no? La puede estar llevando más que al TOC, está desarrollando quizá una ansiedad mucho más general, ¿no? O sea, está muy pendiente quizá de no sufrir, ¿no? De no que no le vaya a suceder algo malo a ella, ¿no? Y está buscando ahorita la razón con estas características, ¿no? Tipo, he escuchado hablar de todo, quizá eso me pasa, ¿no? El primer punto puede ser la información, ¿no? Darle información adecuada, ¿no? Y si tú ves que al darle la información, la tendencia de la persona es a buscar, ¿no? Constantemente justificaciones o razones para mantenerse en la ansiedad, ya probablemente sí necesita, ¿no? Una evaluación, ya necesita una evaluación, probablemente, ¿no? Entonces, pero si después de una información, ¿no? La persona dice, no, ya entendí, no, lo que tengo no es tóxico, es una preocupación propio, ¿no? De mi característica, tiendo a olvidarme las cosas, bueno, lo acepto, ¿no? Y, así, y continúo mi vida, ¿no? Y ese es el otro punto con los trastornos, ¿no? No solo con el TOC, ¿no? Que los trastornos mentales afectan diversas áreas de tu vida. ¿Qué tanto afecta, ¿no? Este pensamiento a tu área académica, a tu área laboral, a tu área familiar, a tu área personal? Si la afectación es bastante notoria, bastante significativa, así podemos estar hablando de un trastorno también. Ok, gracias. Ya, listo, Camila, genial. Entonces, normalmente con los pacientes con trastorno de ansiedad, ¿no? La primera parte siempre es la psicoeducación, ¿no? Entonces, dentro de la psicoeducación está el comprender lo que son las distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, una de estas distorsiones cognitivas es el pensamiento mágico y algunas preguntas que cuando, ¿no? Trabajamos estas historietas o a través de estos manuales, no solo es ver la historieta y sacar una conclusión, sino también tener preparadas algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿te parece que porque este joven imagine que pisar las rayas le, le dará mala suerte? ¿Así será? ¿Así realmente? O sea, ¿por qué él lo piense que así le va a pasar? ¿Así va a suceder? Es como cuando en el examen, ¿no? Tú dices, no, seguro me va a ir mal. O sea, porque tú pienses que va a ir mal, ¿así va a pasar? No, que yo tengo mis razones, que no estudié todo. O sea, no es porque tú lo pienses, sino porque no hiciste cosas para aprobar el examen, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no?
Pero tú dices, no, mira, yo he estudiado, he repasado, tengo mis apuntes, el profesor de clase me dice que estoy muy bien en el examen, sin embargo, yo sigo creyendo que si hoy no, si hoy piso las rayitas ¿no? del camino, me acuerdo de un casito que era las sombras, ¿no? Si se chocaba con las sombras de los objetos, entonces me va a ir mal, ¿no? Yo sé que es irracional, psicólogo, yo sé que eso no está bien pensar, pero no puedo evitar pensar así. Y la única manera que siento, o sea, porque tengo tanta ansiedad, tanta angustia de que eso suceda, la única manera que encuentro para hacer eso es no, justamente no pisar las sombras, las rayas, etcétera, ¿no? Espero me vayan entendiendo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Se le plantea qué otra manera más saludable existe, qué otras alternativas existe para, ¿no? Realizar, para llegar, ¿no? A sentir que sí puedes hacer bien tu examen o tu meta, ¿no? La meta que tienes. El otro tipo de pensamiento común al TOC es el pensamiento todo o nada, ¿no? Es aquel que ve, como se dice, el pensamiento blanco y negro, también se le dice, ¿no? Como esta caricatura, ¿no? Le dice, a ver, mira, está la gama de colores, ¿no? Le señala uno y le dice, ¿qué color es este? Le dice, a ver, blanco, no, negro. Ya, ¿o es blanco o es negro, ¿no? Este, no ve, como se dice, las diferentes alternativas, ¿no? Es como la persona que dice, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O aprobé o desaprobé. Y se aprueba con 20. Menos de 20 no es aprobar. Incluso hay algo de tiranía ahí en sus pensamientos, ¿no? Y la otra, la otra distorsión cognitiva relacionada con el TOC es el error del adivino, es creer lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos a la niña que está comiendo sus ricos caramelos en la playa y le dice su amiguita si quiere jugar con ella, ¿no? Por cierto, el manual es argentino, como les dije, y bueno, por eso dice, ¿quieres jugar conmigo? Entonces la niña inmediatamente imagina una situación como película, lo ve, ¿no? A su amiga o su compañera comiéndose todos los caramelos y pidiéndole más, y obviamente eso le molesta y reacciona diciendo, ni loca, le dice, la otra no sabe ni por qué reacciona así, ¿no? O sea, este tipo de error cognitivo se le conoce también como conclusión apresurada, ¿no? Entonces, ¿por qué esto sería una conclusión apresurada? Entonces tiene que analizar la persona. ¿Cuál sería la alternativa más saludable para pensar en esta situación? Y así vamos poco a poco ayudando a ver alternativas de pensamiento a los pacientes, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué intervención proponemos? A ver, para este caso, para el caso de J. Y ahí viene el diseño, ¿no? de la propuesta. Y como les dije el viernes, fácil hubiera sido para mí mostrarles esto nada más y listo, ya está. Pero no, pues hay que debatir, hay que conocer un poquito más del trastorno, de algunos datos, ¿no? Y que vean el proceso, también ese ha sido el objetivo, ¿no? Que vean el proceso, cómo se aborda un caso, ¿no? Bueno, para aquí, se va a hacer una sesión familiar, 2 sesiones, mejor dicho, familiares, donde se va a trabajar la psicoeducación sobre TOC y la exposición sobre prevención de respuesta. O sea, sobre estos 2 puntos, ¿no? Se va a psicoeducar a la familia. ¿Qué implica familia? Implica al paciente, a sus cuidadores, por lo menos uno de ellos, es decir, papá, mamá o quien sea que le cuide, ¿no? Que esté a cargo del paciente. Juntos, ¿no? Una sesión de psicoeducación. Y la segunda sesión para construir juntos una jerarquía de síntomas o de miedos, también lo conocemos, ¿no? Jerarquía de síntomas o miedos, ¿no? ¿Qué es eso? Es una lista de cosas temidas o de síntomas propios del TOC, ¿no? En las cuales vamos a trabajar paso a paso, ¿no? El TOC no se trabaja, y ningún trastorno, creo, de la ansiedad se trabaja así de golpe, ¿no? Se trabaja identificando sus partes y atacándolas, por así decirlo, cada una de ellas. Entonces, 2 sesiones familiares y luego con el adolescente, ya una vez teniendo nuestra jerarquía de síntomas, de miedos, trabajamos 4 sesiones o 5 sesiones, mejor dicho, ¿no? Practicando la exposición. ¿Por qué la exposición? Porque, como les decía, es una de las terapias o, bueno, técnicas con mejores resultados, ¿no? El mejor resultado que puede tener
Una persona con un trastorno de ansiedad es exponerse a la situación temida, bueno, identificando que esa situación temida no realmente no es peligrosa, ¿no? Y por el proceso llamado habituación, ¿no? El cuerpo, la mente, o sea, la persona reconozca que realmente no hay peligro a pesar del incremento de la ansiedad al inicio. Por ejemplo, en las fobias, ¿no? Yo tengo miedo a la araña, entonces, si yo me expongo, o sea, me pongo frente a una araña, obviamente mis niveles de ansiedad van a subir enormemente y rápidamente, pero si me mantengo frente a esta araña, lo más probable es que tarde o temprano, o más tarde a veces, ¿no? Estos niveles de ansiedad disminuyan. Y cuando eso ocurre, comienza el proceso de cambio, porque me doy cuenta que no era tan terrible como parecía, ¿no? Entonces, algo similar se trabaja también en TOC, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama prevención de respuesta? ¿No? Porque también se busca que los pacientes identifiquen, ¿no? Cómo es que, o sea, en qué punto de los niveles de ansiedad no hay vuelta atrás. Es decir, ¿no? Si lo pusiéramos del 1 al 10, ¿en qué nivel de ansiedad? 7, 6, 5, 4, no sé. ¿En qué nivel de ansiedad ya aparece el ritual y no hay vuelta atrás? Entonces, ¿para qué? Para que en los niveles primero, ¿no? O sea, estoy frente a un estímulo, por ejemplo, estoy frente de repente, no sé, se me ocurre, en el caso del temor a las sombras, ¿no? Pisar las sombras. De pronto tomo conciencia de una zona oscura que hay en un ambiente y siento que mi ansiedad empieza a incrementarse. Entonces es ahí donde debo empezar a hacer mis prácticas, ya sea de relajación, de debate cognitivo, ¿no? O reestructuración cognitiva, ¿no? Y ayuda el hecho que en la terapia, ¿no? En las sesiones de terapia, haya trabajado mi exposición y sepa de que realmente esa sombra no hace nada, ¿no? Entonces, y que a mi mente también le puedo detener y decir, cállate, reconocer de que por más que me insista mi mente y me diga, mira, si tú no haces esto, yo voy a, así como un demonio, ¿no? Voy a matar a tu familia. A pesar que me diga eso, yo le puedo decir, solo eres un pensamiento, di todo lo que quieras, habla todo lo que quieras, no vas a salir de mi cabeza, ¿no? Que es una estrategia también cognitiva, ¿no? Entonces puedo poner en práctica eso en los primeros niveles de pensamiento para prevenir que ocurra la conducta compulsiva, ¿no? Eso se llama prevención de respuesta, ¿ok? Bueno, esta intervención que hemos propuesto, a partir de la sesión 3 en adelante hasta la sesión 7, vamos a trabajar solo con el adolescente las prácticas de exposición a esta jerarquía de síntomas y también ir tomando conciencia, ¿no? De los niveles de ansiedad, cómo van subiendo y bajando y cómo podemos prevenir que ocurra la compulsión. Con los padres, vamos a trabajar aparte, ¿no? En la tercera sesión vamos a explorar sus sentimientos hacia el TOC. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos papás que a veces, mamás, ¿no? Que tienen diversas vivencias, que no lo expresan, es como una terapia para ellos también, ¿no? Un espacio para ellos. En la cuarta, reducción de la culpa, porque también muchos de ellos van a decir, es que yo no estuve con mi hijo, yo me enfermé, como el caso de la mamá de Jota, ¿no? Yo me enfermé, si no hubiera tenido esto, si no hubiera cambiado de colegio, si cuando me dijo ese profesor yo lo hubiera llevado al centro de salud, nada de esto estaría pasando. Y hay mucha culpa, ¿no? No solo los trastornos ansiosos, sino en general. También hay que entender las diferentes respuestas del TOC, ¿no? No todo es tan notorio como los golpecitos, sino hay que entender cómo es este tema de las obsesiones, ¿no? Cómo es que entra estos pensamientos a la mente de nuestros pacientes. También la responsabilidad del adolescente. No, los papás no son los salvadores, el psicólogo no es el salvador, sino que estamos guiando al paciente a que pueda enfrentar, ¿no? Estos síntomas para, obviamente, pueda desenvolverse de manera saludable y adaptativa, ¿no? En su entorno. Y finalmente, reconocer las barreras en la eficacia del tratamiento. Ningún tratamiento es perfecto, hay cosas que quizás van a salir de su control. Y aquí viene algo que
particularmente siempre es mi forma de decirle a los papás o cuidadores de niños y adolescentes, ¿no? Desde un inicio les digo, no, mire, nosotros vamos a ser lo más creativos posible y yo no soy el único que voy a ser creativo, ustedes también. O sea, estamos llamados a imaginar soluciones, a debatirlas, a discutirlas aquí en las sesiones de terapia para luego ponerlas en práctica en casa. Y si hay algo que sale de lo que hemos previsto, ahí es ahí donde debemos que utilizar nuestra creatividad para poder generar y afrontarlo. Pero no solo nosotros, también es responsabilidad del mismo adolescente, ¿no? Poder comprometerse con su recuperación, ¿no? Es casi similar al adulto, ¿no? Al adulto también le decimos así, ¿no? Necesario su compromiso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos 7 sesiones y, bueno, es una intervención de 10 sesiones la que les estoy proponiendo. ¿Cómo puedes trabajar con adolescentes y con padres? Puedes hacer bajo el sistema una sesión el adolescente y una sesión el padre diferenciada, es decir, 2 sesiones en la semana, uno para el adolescente y otro para el padre. O también puedes, como te comenté hace, creo en la anterior diapositiva del día anterior, ¿no? Puedes trabajar media hora con el adolescente y media hora con los padres, o un poco más de repente, ¿no? De repente 40 minutos con el adolescente y 30 con los padres, lo que aumenta tu sesión terapéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la adherencia, ¿no?, al tratamiento, en mi experiencia, yo aquí voy a hablar desde mi experiencia, esta adherencia es bastante variable en la mayoría de familias que me ha tocado atender y bueno, con los distintos casos, ¿no? 1, 2, 3 sesiones me cumplen, ¿no? Raro, cuarto y quinto que lleguen, ¿no? Pero ya a partir de la quinta sesión ya no vienen. Es muy poco los que culminan el tratamiento. Y las propuestas que les he dado tanto el viernes como ahora son propuestas de terapia breve, por así decirlo, ¿no? O sea, es una modalidad breve, porque normalmente las terapias, las sesiones terapéuticas se trabajan para meses, ¿no? 6 mínimo, 8, en algunos 4, 4 o 3, ¿no? En este caso estamos trabajando como, entre comillas, para 2 meses y un poquito más, ¿no? 10 sesiones. Entonces, cada sesión semanal, ¿no? Hay terapias o hay estrategias terapéuticas que incluso hablan de cambios en menos sesiones, ¿no? Lamentablemente no se ha observado su eficacia, ¿ya? Al nivel de los estudios comparativos, ¿no?, que se hacen en las terapias, ¿ok? Ahora voy a leer el chat, si han dejado ahí no, voy a terminar esto primero. Luego, las últimas sesiones. A ver, en la sesión 8 continuamos practicando la exposición y la prevención de respuestas, ¿no? Según la lista, diferenciando conductas TOC y no TOC, ¿no? En la sesión 9 con el adolescente afrontamos los problemas TOC más complejos, ya eso lo vamos a hacer en 2 sesiones, la 9 y la 10, ¿ok? Ahora, y en la sesión 11 vamos a hacer la planificación para la culminación del tratamiento. Aquí hay un detalle, ¿no? En la sesión, a partir de la sesión 10 en adelante, ya no nos vamos a ver semanalmente, vamos a dejar un poco más de tiempo, ¿no? Para para que también ya vaya habiendo una especie de cierre, ¿no? Recuerden, cuando están cerca del cierre de su intervención, sí es necesario espaciar las sesiones, ¿no? Para que el paciente se habitúe ya no estar presente con el psicólogo, con la terapia y poder resolver las cosas en casa, ¿no? Junto con sus guías que vienen a ser sus papás, ¿no? Con los padres en la octava sesión trabajamos la reeducación en el TOC, o sea, de hecho se han olvidado para esta sesión lo que dijimos al inicio, hay que volver a decirlo, qué es y qué no es TOC. Hay que tener también espacios de autocuidado familiar. ¿Qué es el autocuidado, no? Espacios de escucha, es como un círculo de conversación que pocas veces, o reuniones podemos llamarlo, ¿no? De expresión de sentimientos, ¿ya? Autocuidado tiene que ver con expresar lo que sentimos, escucharnos como familia, y a la vez de repente buscar alguna propuesta enfocada en la solución de problemas y no en la búsqueda de culpables, ¿no? Entonces, este proceso, si es necesario hacerlo con la familia, y justo va de la mano con esta actitud del pensamiento de resolver problemas, ¿no? Resolver problemas
de una manera objetiva, sin dejar que las emociones me carguen, como por ejemplo, ¿no? En TOC, la mayoría de adolescentes, por ejemplo, con TOC que están a los 16, 17 años, que han terminado quinto de secundaria y tienen que elegir una carrera, entran nuevamente en ansiedad, que de por sí los adolescentes la viven, ¿no? Porque tienen que elegir algo para su futuro y nuevamente aparecen los síntomas, ¿no? En el caso de los que tienen trastornos de ansiedad, ¿no? Sus síntomas propios, ¿no? Y todo moviliza, ¿no? Moviliza a la familia. En la 11ª sesión, resumen del tratamiento, hacemos un resumen de todo lo que hemos trabajado, absolvemos dudas y preparación, debería decir aquí, no reparación, preparación para el cierre. Y la 12ª, que es la última, eh, ya sería una sesión familiar, ¿no? Para evaluar todo el progreso que se ha hecho, dar retroalimentación, responder dudas y finalmente culminar con la intervención, ¿no? Bueno, dije 10, ¿no? Eran 12, 12 sesiones que estaba proponiendo. No sé qué les parece, qué opinan. A ver, Camila, adelante. Disculpe, docente. Ya, gracias. En el tema de la terapia que usted acaba de mencionar, Ujú. esa es una terapia sistémica, ¿cierto? No, no es sistémica, es una técnica cognitiva conductual basada, Claro. pero sí, pero que sí involucra a la familia, ¿ya? Que sí involucra a la familia. Las técnicas cognitivas conductuales actuales ya están dejando ese modelo solo individualista del paciente y sí se involucra a la familia. Y bueno, en mi práctica te diré que también, más allá de lo que a mí me enseñaron, siempre necesito involucrar a la familia con niños y adolescentes, porque si no, no hay cambios y después más allá del psicólogo, o sea, es como que la familia te lleva una imagen de la psicología. Dice, no, yo le veo a un psicólogo, no, la psicología no funciona. Es necesario involucrarlos, ¿no? Claro que toma algunos digamos, corrientes, ¿no? De la terapia familiar más que todo, ¿no? Pero terapia sistémica en sí no es tan, no tanto así, diría yo. En el tema de la terapia familiar sistémica, Ujú. eh, ¿en qué casos se utilizarían? Porque aquí vemos el tema de, por ejemplo, de que una persona, que en este caso es el pequeño, está sufriendo algún tipo de ansiedad, de un trastorno, que está sufriendo algún tipo de trastorno y que por eso involucra a la familia. Ahora, cuando se trata de la terapia familiar, ahí obviamente que va a haber un afectado que involucre también a toda la familia, pero Mm, cuando se necesita una terapia sistémica, ya, es mira, a, a- a ver, la terapia sistémica es un tipo de terapia para las intervenciones familiares. Entonces, ahí el paciente no es un miembro de la familia, ahí el paciente es la familia. ok. De ahí, pero es la filosofía aparte. Entonces, Ujú. sí se puede hacer terapia familiar como complemento a las terapias, digamos, individuales que está siguiendo, ¿no? Una persona con un diagnóstico X, Ok. llamémosle, no sé, trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Sí, se puede utilizar la terapia familiar como una forma de reforzar, complementar a la familia y que este trastorno, pues, digamos, disminuya o remita, ¿no? Es la palabra técnica, ¿no? Remite. Pero cuando el problema es la familia, y generalmente tiene que ver con la terapia sistémica parte del estudio de los trastornos psicóticos, ¿no? De la esquizofrenia principalmente, ¿no? Y cómo esta afecta a toda la familia y todos unos estudios en el sentido de que se observa que incluso la persona, el paciente, es una expresión, o sea, la esquizofrenia es una expresión de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Se ve a la familia como el paciente, ¿no? La familia siendo el paciente, se trabaja las dinámicas o las relaciones familiares o vínculo familiar. Bueno, ahí hay modelos, ¿no? El modelo de Palo Alto, el modelo no recuerdo de dónde, Sydney, creo, no recuerdo. Yo, la verdad que en terapia familiar sí sé muy poco.
pero sí sé que el enfoque es diferente, ¿no? El enfoque es diferente. Ahora, en situaciones, por ejemplo, de violencia familiar, maltrato, obviamente esta terapia y estas técnicas y sus enfoques, pues, son bastante poderosas, ¿no? Mientras que las terapias individuales, ¿no? De repente trabajan más con la víctima, ¿no? Con el victimario, ¿no? Pero también es necesario involucrar a la familia, ¿no? Entonces, bueno, como se dice, todos los caminos conducen a Roma, así que algunos caminos pues, muestran más eficacia que otros, ¿no? Para lo que estamos hablando, como mencioné, la terapia cognitiva conductual y el entrenamiento en exposición con prevención de respuestas, en la actualidad siguen siendo las dos formas más eficaces para abordar, ¿no? Los casos. Y tus intervenciones pueden tomar un poco de cada una, incluso estrategias de repente de otras corrientes, pero desde tu enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo a veces la caja de arena y también me gusta utilizar el role-playing, ¿no? Que es una estrategia casi más utilizada de la terapia sistémica, pero desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Que es el que yo manejo, ¿no? Entonces, pero igual puedes utilizar una estrategia de otras áreas y desde tu enfoque puedes trabajar, ¿ok? Listo, Camila, muchas gracias. Gracias. Vamos con Elisa. Elisa tiene la manito levantada. Elisa Cuenca. Eh, Disculpe, Sí, sí. ¿me podría dar el nombre de la autora del manual de distorsiones cognitivas? Ah, sí, lo puse. Está ahí. Bueno, como respuesta a David lo puse, ¿no? Manual de terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes y las autoras son, bueno, sus apellidos, ¿no? Bunge, Gómar y Mandil. ¿Ya? Oh, no sé, se fue el audio. Hola, hola. Me dice el resto si no se escucha, por favor. Sí, se fue el audio hace poco, tu audio. Ah, ya, mi audio se fue, pero igual lo escribí en el chat. A ver, a ver. Lo he vuelto a poner, 2 veces está. A ver que lo acabo de- A ver, no se pasó tan rápido. Ajá, Manual de Terapia Cognitiva Conductual en Niños y Adolescentes, autores Bunge, Gómez y Mandil. Los Gracias. apellidos. Ajá, listo, listo, listo. Bunge. Ajá. Vamos con Paul Breña, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Paul. Doctor, bueno, agradecido por la ponencia desde ya. Doctor, a un inicio nos presentó usted el termómetro emocional que se trabaja en terapia cognitiva conductual. Ujú, Al respecto, doctor, no sé si nos pudiera ampliar un poquito más en cómo es esta estrategia y de qué forma se le puede, ¿no? ¿De qué forma se aplica esta técnica y que el paciente pueda identificar con más razón sus temas, sus problemas emocionales cuando existe una situación de estrés, pues, ¿no? Ah, ya. La herramienta, el termómetro de las emociones, es una herramienta que se utiliza para el proceso de autoevaluación, es decir, ¿no? El paciente necesita conocer o reconocer, ¿no? Que sus emociones tienden a variar, ¿ya? Tienden a variar. Entonces, a veces no lo reconoce porque dice, no, hoy me siento triste, ¿no? Entonces, hoy fue un día triste, por ejemplo, saca esa generalización, esa conclusión o etiquetación, ¿no? Entonces nosotros le decimos, pero ¿realmente será? No, claro, yo sentí tristeza, por lo tanto, es un día triste. Pero tristeza como cuánto le decimos, ¿no? O sea, ¿qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel? Ahora, en los adultos es fácil responder esta pregunta, ¿no? Bueno, como un nivel, podemos decir, no sé, porcentajes, por ejemplo, ¿no? Bueno, el 30% del día me sentí triste, ¿no? Pero con adolescentes y con niños a veces les es difícil. Con adolescentes he encontrado que en 14, 15, 16 años sí me responden en porcentajes y nos entendemos. Con menores, ¿no? 13, 12, como que no me entienden esto de los niveles, entonces, bueno, voy a prender mi cámara. Lo he apagado por el tema de la conexión, ¿no? Mía, ¿no? Pero voy a prender la cámara para mostrarles, a veces con niños y con adolescentes que no entienden los niveles, a veces utilizamos las manos, ¿no? Decimos, ¿sientes así de tristeza o así de tristeza? Así sote, ¿no? Extendiendo todas las manos de repente. Entonces, bueno, son estrategias
bien básicas y, ¿cómo se diría? No sé, pues más asequibles para entender, ¿no? Obviamente no vamos a estar siempre con las manos haciéndolo, entonces una forma, ¿no?, de hacerlo es a través de un termómetro, ¿no? Un termómetro en el que con niños sobre todo y púberes trabajamos del 1 al 10, ¿no? Y con adolescentes es variable, algunos adolescentes, sobre todo con aquellos que tienen pensamiento más concreto y no complejizan tanto, pues les conviene trabajar del 1 al 10, mientras otros que ya están más cerca de repente de la juventud y los adultos propiamente dicho, pues trabajamos termómetros del 1 al 100, ¿no? Del 1 al 100. ¿Por qué? Es como que te diga yo hoy día, mira, ahorita mira esta pregunta, en esta capacitación, estimado Paul, ¿no? Paul Breña, ¿qué tan motivado te sientes? Tú me puedes decir mucho, poco, bastante, o dímelo del 1 al 10, donde 10 es así súper archi recontra motivado y 1 es poco, apenas motivado. Del 1 al 10, ¿qué tan motivado te sientes? Ponme cualquier número ahí en el chat, ¿eh? Ponme cualquier número. Me voy a esperar tu respuesta, ¿eh? O si quieres, dilo por el micrófono. 8, doctor, 8. 8, genial. Sientes 8 de motivado. Y dime, cuando estás en la universidad o cuando estás trabajando de repente, ¿te sientes igual de 8? ¿Más o menos? Para atender a tus pacientes. Cuando estoy atendiendo a pacientes, Ajá, cuando estás atendiendo a pacientes. me gusta hacer terapia, en un 9, quizás hasta un 10. Correcto, 9, incluso hasta 10, perfecto, ¿no? Y cuando tienes una discusión, por ejemplo, cuando con un compañero de trabajo, ¿varía esa motivación? ¿Disminuye o aumenta? Como cuando estoy en un momento de discusión o Ujú. hablar con el grupo. Ujú, con tu equipo de trabajo, no sé, con un colega, de repente no se entendieron, o con el médico, de repente, ahí la clásica, ¿no? A veces no se entiende, Un 5, doctor. un Trato también. 5, ¿no? Entonces, gracias a esta técnica, gracias Paul también, vamos relacionando situaciones con reacciones emocionales, que no todo es estar siempre arriba, no todo siempre estar abajo, varía, ¿no? Para eso nos sirve el termómetro. Y cuando vamos en las sesiones, a veces sacamos el termómetro y decimos, ¿no? Hoy, ¿qué tanto miedo tienes? O ahora que estamos hablando de este tema, ¿qué tanto temor del 1 al 10 tienes? ¿No? Ahora que estamos haciendo la exposición, en la técnica de exposición, cuando hacemos ¿y qué es la pregunta por ahí, no? Que no decía Natalie nos decía, ¿cómo se tratan las conductas obsesivas? Ya, mira, ahí hay un error en tu pregunta, Natalie. Las conductas son las compulsivas, las obsesiones son pensamientos. Entonces, ¿cómo trabajamos los pensamientos obsesivos? Generalmente, los pensamientos obsesivos tienen mandatos, ¿no? Tienes que hacer algo. Entonces les demostramos en terapia tenemos que demostrar al paciente de que lo que nos dicen, ¿no? Estos pensamientos, primero, son de carácter irracional. En la mayoría de adolescentes con TOC reconocen eso, es rápido para incluso ya vienen ya sabiendo de que son irracionales, por eso sienten vergüenza. Lo segundo es trabajar el poder que tienen los pensamientos sobre la realidad. Este es otro error del pensamiento, creer que un pensamiento es tan poderoso que puede sobrepasar más allá de mi mente. Es como yo creer, ¿no? Ahorita, no sé, disculpen si choco con los que les encanta el coaching, pero eh, si yo hoy día digo, ¿no? Quiero una camioneta 4x4, quiero una camioneta 4x4, quiero una camioneta, y lo digo con fe, con amor, con cariño, no se va a aparecer la camioneta 4x4 acá en la puerta de mi casa, ¿no? Tengo que trabajar, ahorrar, buscar marcas, qué sé yo. Un coach de estos ontológicos, no sé, o bueno, ¿no? Un mal coach diría yo, la verdad que no conozco mucho, pero un mal coach me diría, no, Luis, basta que tú lo pienses y lo desees, lo vas a lograr. No, no es así la vida, estimado amigo, ¿no? No, creo que has exagerado, te has emocionado con la parte teórica. La realidad no es así, ¿no? Porque pienses algo no es que va a ocurrir. Sin embargo, las personas con TOC creen eso, ¿no? Creen que porque lo que pensaron ya ocurre en la realidad. Entonces, hay que ayudarles a demostrar que no es así, ¿no? Una forma, es, bueno, un poco ruda, ¿no? Es la que yo les estoy diciendo, ¿no? Pienso en esta camioneta y yo sé que nunca va a aparecer, ¿no? Porque una camioneta, obtener una camioneta no depende de mi pensamiento.
Depende de mis acciones, depende de la cantidad de dinero que tengo, del crédito que voy a sacar, en fin, ¿no? De la disponibilidad también de la camioneta, ¿no? Si estar acá en Ayacucho, en Lima, no sé, en el Perú, de repente nunca va a venir, qué sé yo. Entonces, hay cosas mucho más realistas, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto para trabajar el tema de las obsesiones. Y finalmente, el tercero son las autoafirmaciones, que es una técnica cognitiva conductual que nos ayuda a enfrentar lo que pensamos, ¿no? Autoafirmaciones como, por ejemplo, si yo hoy día, ahorita, ¿no? Estoy pensando de repente que ustedes no me están entendiendo la exposición, el taller, no significa que así sea. O al revés, si yo estoy pensando que ustedes todos me están entendiendo, tampoco significa que así sea. Lo que sí sé es que estoy tratando, ¿no? De dar lo mejor o de dejarme El entender. audio. El audio está. Sí, me confirman por favor si hay problemas en el audio o de repente es la conexión de Elisa. Mm, No, mi conexión está bien, sino que hace poco no se escuchaba lo que usted hablaba. Ya, Paul me da una manito. No, no, parece que sí está bien para algunos. Jaime también, Jason también, Cristi también. Muchas gracias, chicos. Ah, ya, entonces es tu conexión, Elisa. ¿Ah? Por ahí un ratito de repente se va. Y también puede ser mi pantalla. A ver, lo he dejado prendido. Lo voy a apagar mi pantalla. Ya. Entonces, les decía, ¿no? El tema de la realidad, ¿no? Y la relación que tiene con nuestros pensamientos no es tan directa, ¿no? Nuestros pensamientos nos llevan a acciones y las acciones nos llevan a cambiar la realidad. Entonces, eso lo que proponemos y trabajamos, ¿no? Con algunos experimentos dentro de las sesiones este, de terapia, ¿no? Y les decía, una de las últimas técnicas es la autoafirmación en la que yo digo, ¿no? Eh, Porque yo piense que ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo, no significa que así sea. Sin embargo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo para lograr eso, ¿no? Con mis recursos. No me criticaré ni tampoco pues me ensalzaré tanto, ¿no? Solo estaré contento o aceptaré, ¿no? Aceptaré que estoy dando la información que tengo o ¿no? el trabajo que tengo que hacer. Entonces, ese tipo de pensamientos no contrarrestan un poco al pensamiento obsesivo. Finalmente, lo que más temen en la última parte de las terapias cognitivas conductuales es enfrentar al pensamiento y decirle, ¿no? Cállate, basta. Tú no tienes poder sobre mí, ¿no? Si trabajas esto al inicio, tu paciente va a huir. No lo hagas al inicio, porque tu paciente va a entrar en una situación de ansiedad porque no ha pasado todo este proceso de psicoeducación y lo que vas a causar es que el pensamiento obsesivo le responda con más fuerza, ¿no? Y se llene de tanta ansiedad y sea tan desagradable que considere que la terapia o la intervención terapéutica no es para él, ¿no? Entonces ahí sí hay que saber en qué momento aplicar, ¿no? Aplicar estas técnicas. Y ¿Ya? también y pensará que estará mal de la cabeza también, ¿no? También, ¿no? También dirá, ¿qué le pasa al psicólogo, no? No, en realidad es casi similar a un estado psicótico, casi similar, ¿ya? Lo que comparten en común es la intrusión del pensamiento. Y eso, como les digo, los adolescentes sobre todo lo reconocen, saben que son pensamientos que no son de ellos, así lo dicen. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, para las compulsiones es lo que estamos hablando principalmente. Gracias, Natalie. Muchas gracias. Guadalupe también nos dice que sí se me escucha. Jefferson también. Ya, genial. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Natalie. Ya, con eso hemos ampliado un poco más el tema de los pensamientos obsesivos, como que me he dado cuenta que no le había puesto mucha importancia, ¿no? Más a la compulsión. ¿Sí? Más a la compulsión. Miren. Aquí, esta es la jerarquía que les hablaba, ¿ya? Jerarquía de miedos. ¿Qué hacemos, no? Por ejemplo, para el caso de J, hacemos un listado de situaciones evitadas. Por ejemplo, evito dar mi respuesta si no golpeo 3 veces mi muslo, ¿no? Mi pierna.
y ordeno estas situaciones evitadas según el grado de dificultad. ¿Qué tan difícil va a ser para mí quitarme ese ritual? ¿Ya? Y el tercer punto, me expongo, ¿no?, al primer elemento de la situación, ¿no?, hasta que la USA, unidad subjetiva de ansiedad, o sea, este termómetro del 1 al 10, ¿no?, cada numerito es una USA, ¿ya? Es una USA, unidad subjetiva de ansiedad. O sea, es como que te diga yo, ahorita te voy a sacar al frente, a ver, si estuviéramos en presencial. Del 1 al 10, ¿qué tanto miedo tienes? Uno me dirá, no sé, yo tengo 2 de miedo, normal, sácame al frente. Otro me dirá, no, yo tengo 8 de miedo, ¿no? Ah, y entonces eres candidato, ese de 8 de miedo es candidato para trabajar exposición, ¿no? O sea, enfrentarte a lo temido, ¿no? Pero no a la primera, ¿no? Vamos a comenzar desde lo más asequible para ti, ¿no? Desde la USAS, unidades subjetivas de ansiedad, o tu termómetro de ansiedad, con los niveles de repente más aceptables, ¿no?, que tú puedas trabajar, y vamos avanzando hacia las más difíciles. Entonces, a los niños, ¿qué le decimos, no? Que vamos a trabajar, pues, como las artes marciales, ¿no? En las artes marciales vamos entrenándonos, y luego del entrenamiento vamos subiendo en cinturones, ¿ok? Entonces, para el caso de J, por ejemplo, ¿no? Obtener nuestro cinturón blanco va a ser cuando puede hacer los 3 golpes, pero no tocando el muslo, sino en el aire, ¿ok? La segunda, el cinturón amarillo, lo va a ganar cuando los 3 golpes lo hace a su ritmo de respiración y tocando el aire. O sea, no rapidito, como normalmente lo hace.